Bienvenidos a Viva Mejor, bienvenidos a Viva Mejor, aquí estamos en la conversación continúa y como todos los viernes tenemos preguntas, respuestas, comentarios, leímos algo hoy de algún comentario y también estuve respondiendo algunas preguntas y mi propósito ahora es extendernos un poquito sobre uno de los temas que hablamos en el programa radial. De paso le quiero decir que necesita escuchar el programa radial y si usted me dice, bueno, yo no estoy en Colorado, no tengo forma de sintonizar 1650M Radio La Red, recuerde que todo está grabado en los podcasts, ¿ok? Los audios, usted los puede encontrar yendo a radiolared.net, buscando los podcasts, buscando Viva Mejor y el programa de hoy, del día 6 de agosto, preguntas y respuestas. También en la plataforma que usted prefiera, donde usted escucha quizás podcasts de otras personas, ahí nos puede encontrar como Radio La Red Denver. Compártanos, denos un like si nos está viendo en Facebook y si está en el video de YouTube, suscríbase si no lo ha hecho, ¿ok? Eso es totalmente gratuito para ustedes, gratis y nos hace un favor porque, como siempre digo, va a llegar un momento en que la cantidad de vistas que tengamos y suscriptores más que nada va a hacer que YouTube comience a distribuirlo. Así que si esto es de bendición para usted, compártalo, ¿ok? Muy bien, quiero extenderme un poquito sobre el tema, uno de los temas. Yo mencionaba hoy en el audio, en el programa, que la cultura juega un rol muy importante en nuestras vidas, pero no debe ser algo más fuerte que la Biblia, el rol que la Biblia, la palabra de Dios cumple en nuestras vidas, como cristianos, como hijos de Dios. De verdad, tenemos que seguir lo que la Biblia nos enseña, más allá de lo que hemos aprendido. Y yo decía hoy, eso no significa que estamos odiando la cultura de donde venimos, o esta de aquí, o renunciando completamente a costumbres culturales. Lo que sí tenemos que hacer es pasarlo por el filtro de la palabra de Dios, porque ahí nos damos cuenta, encontramos que hay cosas que hemos aprendido en casa, en la escuela, en la sociedad donde nos hemos criado o educado, que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Y yo veo qué complicado es para mucha gente que confiesa seguir a Cristo. A veces les es todavía complicado, difícil desarraigar ciertos conceptos que les ha enseñado la cultura, como que en la balanza de su mente pesa más muchas de las costumbres, inclusive cuando nos dicen, sí, yo sé que está mal, pero no parece que hacen nada para quitar eso de encima, o están orando, pero están esperando como que casi que milagrosamente del día a la noche haya un cambio. Y cuando uno mira la Biblia, uno ve que lo que ocurre cuando se trata de cambios no es del día a la noche. Uno tiene que poner de su parte bastante en cuanto a lo que significa someterse a Dios. Entonces, hoy yo mencioné un poco de eso y mencioné que hay una tensión y esto es una tensión en nosotros, ¿no es cierto?, mental. Hay una tensión entre lo que es la cultura, lo que hemos aprendido, etcétera, la conversión a Cristo y la transformación que esa conversión a Cristo trae, provee, produce. Entonces, ni la cultura que heredamos de nuestros países, ni la cultura presente aquí o donde usted esté viéndonos, los cambios culturales que hayan habido en su país, nunca la cultura, nunca esos conceptos deben ser más poderosas en nosotros que la palabra de Dios. Me refiero a la influencia, no debe ser más poderosa jamás para los cristianos de lo que es realmente la palabra de Dios. Yo hay mucha gente a través de los años y ahora en el presente que me dicen, yo confieso que estoy mal, yo sé que lo que hago, como pienso, mis actitudes, mis decisiones, mi matrimonio, los conceptos de ser marido o mujer, o cómo es la formación de mis hijos. Yo me dicen, pastor, yo confieso que está mal, yo sé que está mal, pero estoy orando para que Dios me cambie. Pero al mismo tiempo no hacen nada, repito, es como que, a ver, ok Dios, estoy esperando,
¿Qué pasa? ¿Y por qué no pasa nada? Pues Dios es un Dios fiel, Dios no miente, Dios nos ha dicho que oremos y Él va a continuar con su Espíritu Santo, Dios, la transformación de nuestras vidas. Pero también no tenemos que obviar o no tenemos que dejar de ver que en la Biblia se nos dice que hay un trabajo de nuestra parte y ese trabajo es someternos a Dios, someternos a Él. Aún en lo que muchos llaman la guerra espiritual, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, resistir al diablo sin someterse a Dios no tiene resultado. Someternos a Dios, entonces sí tiene resultado, porque la resistencia al diablo tiene que ver con ese sometimiento primeramente a Dios. Entonces, el mismo, digamos, mecanismo espiritual, yo veo que en la Biblia se nos muestra, funciona en nuestra vida diaria para cualquier otra cosa. Se habla de la soberanía de Cristo, del señorío de Cristo. Entonces no podemos por un lado decir como cristianos: sé que estoy mal, sé que tengo que cambiar, y al mismo tiempo no hacer nada por estar bien. Pero estar bien de acuerdo a nuestro manual de vida, que es la Biblia. Así que aquí no estamos hablando, bueno, eso significaría la salvación por obras o méritos. No, estamos hablando de personas que ya estamos salvos, ya somos salvos por gracia, solamente por Cristo Jesús. Hemos venido a Él en arrepentimiento, hemos confesado que solo Cristo salva, que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios hombre, que Él ha muerto en la cruz por nosotros, ha vencido la muerte, ha resucitado al tercer día, probando que es Dios, justificándonos. Así que no es una cuestión aquí de la salvación. Estamos diciendo aquí, es una cuestión de si somos salvos, va a haber una tensión dentro nuestra por querer dejar realmente de pecar y dejar a un lado lo que la cultura nos ha enseñado y que tiene una influencia poderosísima en nosotros. Lo vamos a tener que dejar a un lado. En otras palabras, filtrar a través de la Biblia, la palabra de Dios, que repito, es nuestro verdadero manual de vida, filtrar todo lo que nos han enseñado que no es de Dios y renunciar a eso, dejarlo. Y no estoy diciendo renunciar a eso, pase ahí al frente al altar y diga: declaro, renuncio. Ok, si quiere hacerlo, hágalo, pero es una cuestión diaria, es una cuestión de tiempo, es una cuestión de decir: no lo voy a hacer así, voy a dejar de pensar así, no voy a dejar que mi familia, mis amigos, mis compadres, como dicen acá, sean los que influyen tan fuertemente en mi vida, aún más que la palabra de Dios. Y usted dirá: no, pastor, nunca es más que la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué no hay cambios? Evidentemente allí usted está permitiendo que haya otra influencia más fuerte en su vida que la palabra de Dios. Así que aquí no se trata de el poder de la palabra de Dios. Sin duda que la palabra de Dios es más poderosa que cualquier influencia cultural. Pero ¿por qué no se producen cambios? Bueno, a veces no se producen cambios porque pues somos orgullosos, somos arrogantes, no queremos someternos al Señor. Y una de esas manifestaciones de no queremos someternos al Señor es todavía accedemos más a lo que hemos aprendido: así soy yo, así es mi cultura y así es lo que me enseñaron, aun cuando como cristianos lo filtramos, repito, con la palabra de Dios y encontramos: no, esto no está bien. Por más que lo crean millones de personas, esto no está bien. Entonces, no van a ocurrir cambios, es lo que decíamos hoy en una de esas preguntas. No vamos a ver los cambios que tanto deseamos en nuestras vidas, en nuestros matrimonios o familias. No van a ocurrir esos cambios si nosotros continuamos perpetuando las costumbres, las tradiciones que me refiero culturales, que cuando las examinamos a la luz de la Biblia no son aprobadas por Dios. Entonces no vamos a ver cambios en nuestra vida. Por más que oremos y vayamos a la iglesia y hagamos todo eso, y está bien, pero si de verdad estamos orando con el profundo deseo de que Dios toque nuestras vidas en esas áreas que siguen siendo un problema en nuestras vidas por la forma de actuar y pensar culturalmente, si de verdad queremos un cambio, nosotros vamos a orar con mucha pasión por eso, y no me refiero a gritos, aullidos o cosas así. Estoy diciendo
va a ser un punto de extrema preocupación en nuestra vida por algo que tiene que cambiar. Vamos a estudiar la Biblia profundamente. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a obedecerle, y cuando llegue el momento de prueba donde como que vamos a querer ir por el lado acostumbrado en vez de por el lado de la Biblia, ahí vamos a decir no voy a tomar esta decisión en base a esto que yo sé que está contrario a la palabra de Dios. Entonces el ejercicio de esos sentidos espirituales, dice la Biblia inclusive en el libro de Hebreos, es lo que nos ayuda a crecer. Si continuamos a cambio perpetuando nuestras malas costumbres culturales, en vez de rendirnos a la soberanía de Dios y a la palabra de Dios, si continuamos perpetuando esto y esperando, bueno, algún día Dios me cambiará, no va a haber cambios. No va a haber cambios. No tratemos a Dios como si fuera un mago. La magia es una trampa, pero creo que comprenden la idea. No tratemos a Dios como tiene una especie de cosa que nos toca y automáticamente todo cambia, porque no es lo que vemos en la palabra de Dios. Ahora, Dios hace milagros y la Biblia, los milagros siempre son instantáneos. Lea el libro de Marcos y constantemente los milagros son inmediatamente ocurrió esto o aquello. Pero ¿cuántos milagros en la Biblia están relacionados con cosas que no son enfermedades y son cambios internos? Cuando se trata de estos cambios internos, yo no puedo recordar ningún texto de la Biblia que dice, y Pablo oró por fulano de tal que era un orgulloso y al día siguiente no fue más orgulloso. O el Señor Jesús oró por alguien para que cambie su manera de ser cultural porque era un legalista, entre los judíos, y oró por él y ¡wow! Fue una conversión increíble. Al día siguiente ya no era un fariseo legalista. No hay ese tipo de oraciones en la Biblia. Ahora usted dice, pastor, ¿no cree que eso pudo haber pasado o puede pasar? Por supuesto que puede ocurrir. Dios es todopoderoso. Pero en la mayor parte de los casos vemos en la Biblia que hay una lucha constante en el creyente por agradar a Dios, no para ganar su salvación, si no, no sería un creyente, pero sí en el creyente para someterse a Dios. Esa es la parte que más nos cuesta mientras estamos en esta vida terrenal. Y la cultura, la formación cultural, la educación allí tiene cosas buenas, pero tiene cosas malas, muy, muy malas. ¿Qué me dice del machismo? ¿Qué me dice del feminismo? Y de tantas otras cosas que podríamos mencionar, y se lucha contra eso constantemente hasta que uno se doblega delante de Dios y uno le pide perdón al Señor, busca el rostro de Dios, estudia la palabra de Dios, no solo por conocimiento, sino por transformación. Cuando eso ocurre, yo he notado en mi vida muchos cambios y todavía Dios sigue trabajando conmigo y Dios quiere seguir trabajando con usted también. ¿Ok? Así que ese fue uno de los temas, de los varios temas. Otros temas usted necesita escuchar, y aún por este mismo, en su totalidad, necesita escuchar el audio. Vaya a radiolared.net, vaya al audio, aquí pues llamamos por supuesto podcast, y como dije al principio, busque el programa Viva Mejor el día de hoy y observe las diferentes preguntas y observe inclusive este tema. Y lo que hacemos todos los días en el video, con la conversación continua, es complementar lo que ya hemos dicho. ¿Okay? El lunes, si Dios quiere, estaremos hablando acerca de la guerra cultural y la prueba de fuego en radio y también aquí en video. ¿Okay? Así que no se lo vaya a perder. Cualquier cosa, contáctenos, escríbanos allí en YouTube o Facebook. Suscríbase, como le dije antes, eso va a ayudar mucho a otros, ayudar a la radio, ayudar al programa para que pueda extenderse cada vez más. Si usted considera que esto es de bendición para su vida, considere que puede ser de bendición para otros que no saben acerca de este programa. ¿Ok? Así que nos vemos el lunes, si Dios quiere. Recuerde que si está en Colorado, estamos en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hasta el lunes. Bendiciones. Radio La Red Denver, 1650 AM.
compartiendo la verdad en amor.